Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo en la que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y recordamos que Él vive y está a la diestra del Padre e intercede por nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la honra y la gloria y todo el honor, ahora y siempre. Amén. También agradecemos a nuestro Dios porque nos permite reunirnos para compartir su palabra y repetir lo que leemos en el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y para iniciar el estudio de su palabra, oremos. Padre Celestial, Padre de amor y misericordia, te damos infinitas gracias en esta mañana en que estamos ante tu presencia con regocijo y un corazón agradecido por todas las bondades que recibimos de ti. Te suplico que el estudio de tu palabra en esta escuela dominical alimente nuestro ser y entendamos que debemos ser dóciles en tus manos y atender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Y que la palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para que la enviaste. Te ruego en nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Hoy, 4 de abril de 2021, empezamos el segundo trimestre con el estudio del libro de Jonás el profeta. Este libro fue escrito entre el año 783 y 753 a.C. El propósito, revelar el hecho de que la salvación viene de Jehová y se extiende a todo aquel que se arrepienta y camine con Dios. En Mateo 5:44 leemos que Jesús le dijo a sus seguidores: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aunque todo el mundo habla con admiración de dicho mandamiento, amar al enemigo no es cosa fácil. Es más, hay quienes dudan de qué tan bueno sea esto. El libro de Jonás relata la historia de un hombre a quien Dios ordenó que amase a sus enemigos, los ninivitas. Nínive era una ciudad grande y prominente de Asia, situada sobre el río Tigris. Dios envió a Jonás a Nínive y él actuó con decisión. En Jope tomó una nave que iba precisamente en dirección opuesta. Jonás no tenía la mínima intención de advertir a los ninivitas que estaban a punto de ser destruidos. Sospechaba que ellos se arrepentirían y que Dios los perdonaría. La primera referencia que tenemos acerca del profeta Jonás la encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, y es precisamente en este pasaje que estudiaremos la clase de hoy. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 27. En la primera parte de esta lección encontramos cómo Dios utiliza a quien Él quiere para cumplir sus propósitos. Jonás vivió en un reino cuyo rey hacía lo malo. En los versículos 23 y 24 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Por qué Jonás se negaba a ir a Nínive? Nahum describe a Nínive como un pueblo inmisericordia y sangriento. Los asirios mismos dejaron monumentos de su crueldad, inscripciones extensas y jactanciosas que describen cómo liquidaron y torturaron a los pueblos que se les opusieron.
Los israelitas tenían razones para odiar y temer a Nínive, pero Dios amaba a Nínive. Él quería salvar a la ciudad, no destruirla. Él sabía que la ciudad estaba a punto para un cambio. Jonás vio cómo Dios utilizó para bien a un rey que hacía lo malo. Versículos 25 al 27. Dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Se puede aplicar el texto de Proverbios 16:4 a Jeroboam II. Dice así: Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios utilizó a un hombre impío para librar a Israel. Los versículos 26 y 27 leemos: Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Jonás fue obediente al anunciar la palabra de Dios. Versículo 25b. Dice: Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Con insistencia y persuasión, como lo veremos en el transcurso del estudio de este libro, Dios fue llevando a Jonás a una comprensión de su opinión y su misericordia. El libro de Jonás es la historia de un cambio milagroso en Nínive, pero aún más de un cambio milagroso en Jonás. En esta segunda parte veremos cómo Dios levantó al profeta Jonás para dar a conocer su palabra. Versículo 25b. Se llama siervo, esclavo del Señor, sujeto a la voluntad de Dios, dispuesto para ser instrumento en las manos de Dios en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Las palabras claves para siervo es esclavo, sujeto, dispuesto, en cualquier momento y circunstancia. Se llama profeta el que dice lo que Dios le ordena que diga. No habla de sí mismo. No hay anécdotas personales. Amós 3:7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siervo y profeta deben estar en sujeción obediente a Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, 10 y 11, escribió acerca de los profetas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En la tercera y última parte, veremos cómo Dios dio éxito a su fiel y obediente profeta, pues se cumplió cabalmente lo que había anunciado. La obediencia a Dios es esencial para tener éxito en lo que Él nos encarga. Leemos en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es,
estar sujetos en obediencia al Señor y dispuestos cuando Él llama. Esto es lo esencial. El que es llamado a servir a Dios no debe ser rebelde. El apóstol Pablo dijo en su testimonio: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19. Jonás proclamó el mensaje y Dios lo respaldó al cumplirse lo que le había ordenado que dijera. Cuando Jonás finalmente predicó allí, toda la ciudad creyó el mensaje y se arrepintió. Aunque era cruel y encallecida, estaba lista para creer en Dios. Y finalmente, las aplicaciones de esta lección. Dios utilizó a un rey malo para hacer algo muy bueno. Todo lo hecho fue fácil para la omnipotencia del autor y sostenedor de la vida. Dios levantó al profeta Jonás para dar a conocer su palabra. Cuando Jonás finalmente predicó ahí, toda la ciudad creyó el mensaje y se arrepintió. Dios demanda obediencia de aquellos a quienes llama para servirle. Este libro nos muestra, por el ejemplo de los ninivitas, cuán grande es la paciencia y la tolerancia divina para con los pecadores. Muestra también un contraste muy marcado entre la bondad y misericordia de Dios y la rebeldía e impaciencia de su siervo. Finalmente, hermanos, tengamos presente que siempre debe haber la esperanza de que la advertencia lleve al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga.